varias etapas y al final termina en la insuficiencia hepática crónica. Muy bien, la esteatosis hepática puede ser alcohólica y no alcohólica. Pero antes de hablar precisamente de la esteatosis, quiero mencionar que las enfermedades hepáticas se podrían subdividir en grupos como es el infeccioso, inflamatorio, como el que es causado por los virus hepatotropos, que son A, B, C, D. Los más frecuentes son los que tienen apetencia por el hígado. Sin embargo, existen otros como el Epstein-Barr y otros como el de la mononucleosis, el Epstein, ¿no? Sí. Que también afectan al hígado, provocándole una hepatitis crónica. Le llamamos hepatitis crónica y le decimos activa porque se da una suerte de respuesta inflamatoria reverberante con componente agudo y crónico. Muy bien, entonces decíamos, una de las más frecuentes es esta enfermedad, pero también las infecciosas por los virus, otras enfermedades por bacterias como la tuberculosis, como el bacilo de Koch, otras enfermedades hepáticas como, por ejemplo, la cirrosis, que es degenerativa, y cánceres como el hepatocarcinoma o el colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma que depende o afecta principalmente al hepatocito y el colangio a los colangiolos, a todo el sistema del árbol biliar. Se ve afectado tanto intra como extrahepático y le llamamos colangiocarcinoma intrahepático o colangiocarcinoma extrahepático. Muy bien, no son muy comunes, más comunes son las metástasis, como la metástasis de un cáncer gástrico o de colon, un cáncer de colon. Entonces, inclusive los linfomas, pero el hepatocarcinoma es una enfermedad bastante silenciosa y muy agresiva porque al final nadie se salva del hepatocarcinoma, todos terminan muriendo y en breve. Ahora, hablar de la esteatosis hepática alcohólica es aquella enfermedad que es menos frecuente que la no alcohólica, porque a pesar de tener un buen porcentaje de alcoholismo, sobre todo en los países industrializados, ahora ya no tanto poco desarrollados, sino industrializados, ustedes se habrán enterado que los artistas, todos los de la farándula, son bebedores por excelencia y también le dan mucho a la morfina, a la heroína y drogas de alto calibre. Entonces, esos países tienen más alcoholismo que los nuestros. A pesar de eso, la esteatosis es mucho más frecuente cuando es no alcohólica, aquella relacionada a la diabetes, a la resistencia a la insulina, a la obesidad, a la administración de drogas, de medicación y también hormonas, llámese anticonceptivas. Entonces, vamos a ver este cuadro histológico de una esteatosis hepática no alcohólica. Y como les decía, esta enfermedad se caracteriza porque hay un depósito de lípidos que son colesterol y triglicéridos que se acumulan en forma de una macrovesícula única en el citoplasma. El núcleo del hepatocito queda rechazado a un extremo y como vemos acá en esta microfotografía, un 75-80 está tomado. Vemos solamente unos espacios blancos, porque la grasa que estaba ahí, gracias a los solventes tipo alcohol, silol, con el que se tratan los tejidos para cortarlos y evaluarlos en la microscopía, gracias a esos es que la grasa ha quedado disuelta y quedan como espacios vacíos. Entonces, esta es macrovesicular, macrovesicular. En cambio, existe una microvesicular que es de la mujer gestante. Entonces, no olvidar ese hecho. Esteatosis macrovesicular, con una respuesta de parte del hospedero, es decir, de los seres humanos, con una respuesta linfocitaria y de células plasmáticas principalmente. No vamos a ver polimorfonucleares acá, vamos a ver linfocitos, sobre todo T, y célula plasmática. Entonces, a esta presencia de esta macrovesícula
le llamamos degeneración balonante. Por un lado. Por el otro lado, tenemos que evaluar que todo esto, este componente inflamatorio, que inicialmente está en el espacio porta, se va a infiltrar y va a ser en todo el campo y también en el oblillo. Por lo tanto, vamos a evaluar si solamente está acá o ya también está acá, en el oblillo. Luego, otro elemento importante para calificar esteatosis hepática es ver la presencia de esta fibrosis, que inicialmente arranca de la tríada porta como pequeños septos que se juntan con los otros que están en el otro espacio porta y hacen un septo completo, porque inicialmente era un septo incompleto, septo fibroso, y luego septo completo, porta-porta o porta-vena, o venoporta. Entonces, importante eso, que esta enfermedad termina degenerando al hígado de tal manera que la fibrosa. Entonces, estas bandas fibrosas que inicialmente eran septales, luego se hacen más pronunciadas y el hígado empieza a hacerse cirrótico. Ya les decía, esta enfermedad es mucho más común en los no alcohólicos, más rara en los alcohólicos, porque inicialmente se describió esteatosis hepática alcohólica. Actualmente se sabe que es al revés. Primero es la no alcohólica. Para ver a mayor aumento, acá tenemos las macrovesículas ocupando todo el citoplasma de la célula y el núcleo en un extremo. El componente de linfocitos, que ya no está solo en el espacio porta, sino también en todo el oblillo. Y en esta lámina, la doctora Llerena ha querido también ver un poco de tuberculosis. Así que vamos a ver que hay formaciones granulomatosas un poco más adelante, pero para seguir mencionando esta lámina, por ejemplo, que un 100% o cercanamente al 100% está con esta degeneración balonante de la esteatosis macrovesicular no alcohólica denominada NASH. En vuestro libro dice NAF, pero más conocida NASH. Acá el septo fibroso completo, ¿no? Está uniendo un espacio porta con otro y entonces ya está separando a estos dos fragmentos hepáticos. No podríamos decir estos son lobulillos hepáticos, sino simplemente dos fragmentos porque acá ya el lobulillo desapareció. Además, a esto se añade una proliferación de los ductulillos primero y después de los medianos. Y a eso le llamamos proliferación ductular o reacción ductuliar. La otra cosa, que el hígado disfuncional empieza a fabricar bilis, pero esta no sale de la manera natural y normal por sus espacios hacia a todo el sistema biliar y por ende al colédoco y del colédoco hacia por espacio por el esfínter de Oddi y la ampolla de Vater a la segunda porción del duodeno. Ya no, se queda dentro y eso le llamamos colestasis. Colestasis tanto dentro de cada hepatocito como fuera. Entonces le llamamos intracelular y extracelular. Podría detenerse dentro de un mismo canalículo. Bueno, pero acá además nos está mostrando la doctora Llerena, quien ha hecho esta guía, este granuloma, y lo reconocemos porque acá hay unas células que nos parecen algo familiares y son las células de Langhans. Perdón, Langhans, está bien dicho. Que son esas células que tienen los núcleos múltiples en herradura, que es la suma de varios histiocitos. Ustedes recuerdan que presenta una necrosis de tipo caseosa, que se parece al queso. Entonces, esto es un granuloma tuberculoso y esta es la esteatosis macrovesicular del NASH. Otro granuloma para que reconozcan la célula gigante multinucleada Langhans y las uniones y de los diversos hepatocitos con sus degeneraciones balonantes
Esto le llamamos esta degeneración balonante porque duplica el tamaño del hepatocito normal. Si lo duplica ya es una degeneración balonante, lo puede triplicar y multiplicar por varias veces. Como les decía, esta enfermedad no se queda quieta ahí. Ya empezó la fibrosis. El siguiente paso es la cirrosis. Entonces, la cirrosis tiene su origen en este tipo de enfermedades, pero también en las hepatitis, que por ahí también son muy comunes. Cuando un hígado es infectado por un virus, llámese B, C, este se queda. No es como el virus A que desaparece, se va en algún momento. El B y el C han llegado para quedarse. Aparentemente la fase aguda pasó, pero se quedan convertidos en eternos huéspedes de nuestro organismo y se encargan de provocar una hepatitis crónica activa y posteriormente una cirrosis. Entonces hablemos de la cirrosis. Cirrosis no es propiamente sinónimo de fibrosis. Se inicia con la fibrosis, con esos puentes que habíamos visto, con ese infiltrado linfoplasmocitario, con esa reacción ductuliar. Así comienza. Luego el organismo, de manera, digamos, autónoma, o decide corregir esta disfunción hepática y empieza a crear nuevos pedazos de hígado y dice, bueno, con esto voy a reemplazar, pero no lo logra hacer. Y entonces se forman estos nódulos que se llaman los nódulos regenerativos, que pueden ser macro o micronódulos. Entonces, por ahí que nosotros les decimos cirrosis macronodular o micronodular. En su mayoría son mixtos, macro y micro. Entonces, ustedes están viendo acá una gran fibrosis alrededor de cada nódulo, porque esta ya es un paso evolutivo de la fibrosis que se formó durante el NASH, durante la esteatosis alcohólica, después de una hepatitis crónica. Entonces, acá ven la reacción ductuliar que les decía, esa gran reacción de proliferación de conductitos. Entonces, estos nódulos regenerativos, rodeados de fibrosis y reacción ductuliar, nos hacen reconocer ya a la cirrosis. Nuevamente, la reacción ductuliar o proliferación de los conductos biliares, la fibrosis y los nódulos regenerativos, como este, como este, como este otro. Acá en este nódulo regenerativo de ninguna manera ya hay ni espacios porta, ni vena centrolobular, ni trabéculas de Remache. Simplemente es una proliferación, un intento que hace el organismo por querer corregir el problema, pero es un intento tardío porque igual el problema lo va a llevar a una cirrosis irreparable, posiblemente a futuro un carcinoma, un hepatocarcinoma o una insuficiencia hepática crónica. Entonces, nuevamente para ver la reacción ductuliar y los nódulos regenerativos con la fibrosis. Esta es una coloración especial, le llamamos la tricrómica, pero está mal hecha. Debo de advertir que la tricrómica tiene 3 colores, un azul, un verde y un anaranjado. Acá lo vemos azul y lo vemos celeste. Este celeste nos hace ver la fibrosis. Y esto nos está haciendo ver el parénquima hepático, que debería de estar un poco más rosado, medio marrón. Entonces, vemos nódulos regenerativos y gran componente fibrótico con reacción ductuliar. Esta, por ejemplo, reacción ductuliar. Para eso sirve la tricrómica. Tenemos 2 tipos de tricrómica, la de Mason y la de Van Gison. Generalmente usamos más frecuentemente la de Mason. Entonces, ya habíamos dicho, la hepatopatía alcohólica, en la hepatopatía alcohólica, lo que más estamos observando son los septos incompletos, la fibrosis, la colestasis. Esta es la colestasis, la presencia de estos tapones de bilis, tanto dentro del citoplasma como fuera del citoplasma de los hepatocitos.
Acá mayor aumento para que ustedes vean y se engolosinen viendo estos, estos acúmulos de bilis. En este caso, está fuera del citoplasma de la célula y acá igualmente, entonces son extracelulares, pero acá veo una celulita, un hepatocito amarillito y asumo que es una esteatosis intrahepática o intracelular. Acá se lo ve al tapón biliar dentro de un conductito, igual que acá. Gran componente de linfocitos y células plasmáticas y fibrosis. Entonces, ya hemos reconocido la degeneración balonante, la esteatosis, la fibrosis, la reacción ductiliar, la colestasis, y ahora me gustaría escuchar de parte de ustedes alguna pregunta o algo que quieren que les aclare. Doctora, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. No me quedó claro eso de qué depende que sea una cirrosis micronodular o que sea una cirrosis macronodular. Ok, algunas enfermedades como la colestasis, o perdón, la esteatosis de la gestante, dan este tipo de esteatosis microvesicular. En cambio, las otras, las que dependen de la diabetes, de la resistencia a la insulina, el alcoholismo, medicamentos, hormonas, dan esteatosis macrovesicular. Entonces, lo que podría concluir es que cierto tipo de enfermedades, muy pocas como esa es la gestante, van a provocar el hecho de que sean micro, no macro vesículas. No es propiamente un gen, no es propiamente una cosa tan marcada como que esté en la génesis de esta enfermedad. Eso es lo que yo puedo decir hasta donde sé. Ok, gracias, doctora. Muchas gracias. Con todo cariño. Hablemos ahora de las hepatitis virales. Ya habíamos dicho que existen virus hepatotropos y también no hepatotropos. Dentro de los no hepatotropos habíamos mencionado al Epstein-Barr virus y otros más, y muchos más, que afectan al hígado. Entonces, los más comunes son los hepatotropos. ¿Quién no tuvo una hepatitis A de niño? Pasó. Pero los que lamentablemente se contagiaron con B o C, ya sea por vía sanguínea o vía sexual o vía oral, van a conservar al virus mucho tiempo. Y este virus silentemente va a empezar a dañarlo y provocarle esta hepatitis crónica activa. Entonces se llama así porque hay una gran destrucción. La respuesta siempre se da por el camino del linfocito y plasmocito, con respuesta también a la vez de fibrosis. Acuérdense ustedes que en las inflamaciones crónicas, al X día, por decir octavo día, se añaden los fibroblastos que empiezan a fabricar ya sus fibras de colágena, de reticulina, en fin, en este caso colágena. Entonces, condiciona esa degeneración importante, esa fibrosis inicial, esa cirrosis secundaria y finalmente nos va a llevar a una insuficiencia hepática. Obviamente en el camino vamos a tener colestasis, ¿no? Entonces, siempre comienza por el espacio porta. La inflamación, la hepatitis crónica activa, siempre va a comenzar por este espacio porta. La B, por ejemplo, que se parece a esta, va a tener un infiltrado difuso. En cambio, la C la va a tener en un patrón nodular, formando folículos.
Esa es predominantemente de eh, tipo linfocito B. Entonces forma nódulos, folículos. La C, perdón. La D, en cambio, es difusa, así como esta. Entonces, inicialmente este infiltrado es en el espacio porta, pero posteriormente ingresa hacia el lobulillo y a eso le llamamos la necrosis pismil, la necrosis de la membrana limitante. Se mete ya al lobulillo, al parénquima. Primero unas celulitas en forma inocente como estas, pero posteriormente en forma agresiva, ya queriendo destruir al parénquima hepático. Entonces acá, ese infiltrado ya se metió en forma como pequeñas mordiditas de ratón. Eso significa necrosis pismil, ¿ya? Comida de ratón. Y luego ya empieza a tirar sus fibrosis, ¿no? Como esto, septal, ¿no? Son septos de fibrosis, incompletos inicialmente, posteriormente completos, y ya estamos frente a una fibrosis. El siguiente paso es cirrosis. Entonces, estos tractos fibrosos inicialmente incompletos se completan, se añade la colestasis, la reverberancia de la respuesta del organismo con un gran infiltrado inflamatorio, aumenta la fibrosis y estamos camino evolutivo hacia la cirrosis. Esta es la que les decía, la microvesicular, que es la esteatosis hepática aguda, se da en forma aguda. Y esta disfunción hepática es de origen hormonal, porque solamente durante el embarazo. ¿Cuáles son las hormonas que se secretan en el embarazo? Vamos a preguntar a Sebastián. Sebastiancito, ¿qué nos dices? Santiago Barreda. Ah, ya, doctora. Sí, ahora sí. No creo que no hay ningún Sebastián. No, yo primero llamé a Sebastián, primero, después a Santiago. Sí, la hormona gonadotropina coriónica. Excelente. La gonadotropina coriónica. Esa es la responsable de esta. Ahora, creo que tu respuesta, la respuesta que me hiciste, el que me la hizo, ¿cómo te llamas? Identifícate, por favor. No me diste tu nombre. La pregunta que hiciste respecto de la macro y micro. Ah, doctora, era yo, Diego. Dieguito, pienso yo que esta hormona, la gonadotrofina coriónica, es la que nos lo llevó al hígado a esto, por alguna razón hormonal. Entonces, en el embarazo, como una complicación, así como lo que se da con la hiperemesis gravídica o la enfermedad, ¿cómo se llama esta enfermedad que nos lleva hasta los dos últimos trimestres de la gestación? Donde hay hipertensión. Preeclampsia, doctora. La preeclampsia, la enfermedad, exacto. La enfermedad hipertensiva de la gestación se llama así. Entonces, la preeclampsia y eclampsia son la enfermedad hipertensiva de la gestación. Igual se da la esteatosis durante la gestación, pero vamos a ver a qué se debe. No existe una causa muy clara. No se ha demostrado una causa muy clara. Sin embargo, es cuestión de leer. Si ustedes se ponen a leer, de repente podemos actualizarnos un poco más. Bueno, lo importante es que esta esteatosis de la gestante es mucho más seria que la otra, que la macrovesicular, porque esta fácilmente la puede llevar a la señora a hacer una insuficiencia hepática severa con extensas áreas de necrosis y a la muerte fetal y también de ella misma. Acá estamos viendo el parénquima hepático con los hepatocitos y sus microvesículas como son estas, una extensa zona de necrosis,
un componente inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas, pero llama la atención esta necrosis. Imagínense el hígado empezando a necrosarse por segmentos, un bebé necesitando el 100% de su madre, es bastante peligroso. Entonces, algunas veces los médicos proceden a hacer un parto prematuro o una cesárea antes de tiempo para poder salvar a ambos, ¿no? A la madre y al niño. Entonces, por ejemplo, acá, estos hepatocitos con ese balonamiento exagerado han triplicado, cuadruplicado su tamaño normal y dentro del citoplasma, que es lo que tienen, microvesículas múltiples. No es como la anterior, que simplemente el núcleo se iba en un extremo y todo estaba ocupado por una macrovesícula. Pues acá no, son varias. Entonces, acá vemos una vena centrolobular y estas trabéculas que deberían de orientarse muy organizadamente, muy ordenadamente, con sus sinusoides, pues están en una sola disfunción y en un enredo que ellas no se entienden. Esteatosis, obviamente, la señora se pone con una ictericia que llega a 24 y lo que hay que hacer inmediatamente es un parto, ¿no? Proceder a la cesárea, en fin. Bueno, lo que no hemos hablado acá es de un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma no es el más frecuente. Más frecuente que el carcinoma propio del hígado, de la célula hepática, son las metástasis del colon, de estómago. Después se ven estas neoplasias, los hepatocarcinomas. Y los colangiocarcinomas son más raros aún. Y más raro aún es mixto, hepatocolangiocarcinoma. Y eso yo los he visto. A lo largo de mi carrera he visto varios hepatocarcinomas, varios colangios y alguna vez hepatocolangio. Bueno, entonces, como hemos terminado de hablar del hígado, vamos a ver vesícula biliar. Y entonces le vamos a preguntar a una doctorita que nos diga a Carmencita. Carmencita o Ana Lucía, Carmen Patricia. ¿Estás, Carmen Patricia? María Fernanda, ¿estás? Sí, doctora. Carmen me comentó que no podía activar su micro. Ok. Me parece que puede responderle por chat. Ya, bonita. Vamos a esperar que tú nos respondas en forma oral. ¿Cuál es la localización de la vesícula y cuál es su función? La vesícula biliar. Como en el hipocondrio derecho. Ok, está en la cara ventral del hígado. ¿Y cuál es su función? Secretar bilis. No secreta. El hepatocito es el que secreta. Claro. Facilitar la digestión y absorción de grasas. Lo que tú quieras, pero es un órgano concentrador de bilis. Toda la bilis llega ahí, la concentra y después la saca. Llega a través del cístico y la saca por el colédoco. El colédoco se añade al wirsum y salen a la segunda porción del intestino delgado, a la segunda porción del duodeno, a través de la ampolla de Baker. Entonces ahí cumple sus funciones, ¿no? Bueno, entonces este órgano puede igual hacer enfermedades inflamatorias, degenerativas, tumorales. La más común es la colecistitis litiásica. Todos los seres humanos hacemos litiasis. Y particularmente los de la raza mestiza hacemos mucha litiasis, tanto vesicular como renal. Entonces, algunas veces algún cálculo se rompe por alguna circunstancia y provoca un granuloma cuerpo extraño. Alrededor de ese cuerpo extraño vamos a tener bastantes cistiocitos y van a formar un granuloma. Esto es un santo granuloma, fíjense ustedes. ¿Qué tiene en su componente este santo granuloma? Primero, la formacioncita que nos recuerda a un granuloma. Segundo lugar,
acá se ve depósito de colesterol. Se ven agujitas de colesterol. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la grasa se disuelve con los alcoholes del proceso, deja agujitas el colesterol. Otra cosa, tiene componente biliar. Y entonces, santo quiere decir que viene de los fagocitos que han intentado engullirse al cuerpo extraño y se acumulan y forman los granulomas. Entonces vamos a ver mucho histiocito, mucho colesterol y por ahí bilis. Es decir, la colestasis. Muy bien. Ese es un santo granuloma, que se da no solo en la vesícula. Los santos granulomas se dan en muchos órganos. En el riñón, por ejemplo. Pero acá es un santo granuloma como una reacción a cuerpo extraño por un cálculo que se ha roto a mayor aumento. Acá los histiocitos, acá uno que se ha fagocitado un poco de bilis, otros se fagocitan colesterol, otros fagocitan un pedazo de cálculo. Entonces, histiocitos intentando formar el granulomita, un componente linfocitario y bilis y algunos hepatocitos replicándose, multiplicándose. No, perdón, estoy mal. Este santo granuloma es en la vesícula biliar, en la pared de la vesícula biliar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Ya hemos dicho que la enfermedad... Sí, adelante. Sí, doctora. Iba a preguntar, bueno, no entendí muy bien eso de la reacción ductobiliar. ¿Lo podría repetir un poco? Sí, cómo no. La reacción, perdón, se me fue la imagen. La reacción ductuliar se refiere a la proliferación de los conductos en las... otra vez se me fue. Es como que estoy jugando acá. Bueno, es una gran proliferación de los conductos biliares debido a que este parénquima ha perdido su organización. Los conductos se multiplican en mucho, porque intentan regenerar, quieren recuperar este órgano. Hace falta conducto porque hay bilis que se está formando, pero como se ha desorganizado, esta bilis no sale, no drena de manera natural. Entonces estos se multiplican y crecen más de la cuenta. A esto se llama reacción ductuliar. Proliferación ductular. ¿Ok? ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Con todo cariño. Vamos a ver un cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar, en este caso, está naciendo de la glándula. Un adenocarcinoma es el más frecuente, pero podríamos tener también uno del mesénquima. Podría haber un angiosarcoma, ¿por qué no? Un linfoma también. Pero el adenocarcinoma es el más frecuente. Muy bien, este adenocarcinoma nos está mostrando que acá en esta vesícula aparentemente atrófica hay una proliferación de las glándulas de una manera descontrolada, como vemos acá. Como lo vemos acá, estamos viendo una proliferación de glándulas formando túbulos, por lo tanto le llamamos adenocarcinoma tubular. Podrían ser papilas y le llamaríamos adenocarcinoma papilar, podrían secretar moco y le llamaríamos adenocarcinoma mucinoso. Y una característica del adenocarcinoma de vesícula biliar es que tiene una gran respuesta desmoplásica. Eso quiere decir una gran fibrosis. Y la otra, que es muy típica, es que infiltra en forma perineural. Así que cuando los patólogos tenemos duda, este es un adenocarcinoma bien diferenciado
o no es, o solo es una adenomiosis. Entonces, buscamos adrede un nerviecito y alrededor del nerviecito tiene que estar el adenocarcinoma. Entonces, acá no me equivoqué, digo, ya esto definitivamente es un adenocarcinoma, no es una adenomiosis, sino es un adenocarcinoma bien diferenciado. Entonces, este es un adenocarcinoma de vesícula biliar de tipo ductal. Puede nacer en las células propias de biliares o puede tener una metaplasia intestinal y parecerse mucho al colon, y puede ser de diversas formas y diferentes grados de diferenciación, pero generalmente es muy infiltrante, y la persona que hace un adenocarcinoma de vesícula biliar es muy lamentable porque es una enfermedad agresiva de necesidad mortal. Cuando se la descubre, generalmente es tarde y ya la paciente está muy tarde para salvarse, y con un poco de paliativos hasta que se muere. Entonces, las características del adenocarcinoma de vesícula biliar ya las hemos dicho bien claramente. Y como está en la cara ventral del hígado, puede salirse el cáncer, atravesar la serosa de la vesícula y meterse al hígado, infiltrar al hígado. En este caso ya no se llama metástasis, sino solo infiltración. En este caso, esta lámina nos está mostrando una metástasis. No es una infiltración, es una metástasis. Entonces, vemos al hígado acá con sus trabéculas y acá la metástasis. Vamos a verlo a mayor aumento. Nuevamente las trabéculas al lado derecho y al lado izquierdo del adenocarcinoma, que es poco diferenciado, porque acá no está formando túbulos muy claramente, y las células están en forma difusa, colocadas de esa manera. Pero sí hay una diferenciación no muy neta entre el parénquima hepático y el cáncer, que es primario de vesícula. ¿Por qué sé que es primario? Porque en algún momento ya diagnosticaron la vesícula, porque si no, no podríamos decir que esto es vesícula o primario de vesícula. ¿Por qué? Porque no, estas células tumorales no tienen un letrero y dice, yo soy primario de vesícula. Hay que hacerle marcadores, hay que ver ¿sí? de dónde viene. O fue la última lámina. Entonces, siempre con componente inflamatorio. Todas las neoplasias evocan una respuesta, una gran respuesta de parte del organismo. Hay una lucha tremenda entre las células que liberan miles de factores, como el factor de necrosis tumoral, factores transformantes, nuestros linfocitos por otro lado, con sus citoquinas, y hay una lucha tremenda, ¿no? Entre querer vencer al cáncer y el cáncer nos termina venciendo. Así que lo que tenemos que hacer como médicos es diagnosticar las cosas a tiempo, ser muy oportunos en todo, y eso luego vamos a lograr siendo excelentes en cuanto a ser precisos, a ser muy precisos, llegar oportunos, darse cuenta, estudiando. Cuando cumplimos la tarea de estudiantes, que es la de estudiar, estudiar, estudiar y saber nuestro tema, entonces somos expertos. Y cuando estoy hablando de eso con ustedes, yo estoy recordando en este momento cuántos cánceres de este tipo vi. Y por algún detalle de la célula dije, esto me parece que viene de la próstata, o esto me parece gástrico. Entonces lo oriento y le busco sus marcadores, y en 3 días tengo la respuesta. Y muchas veces acierto. ¿Por qué? Porque me quedaba mirando las láminas y me quedaba mirando las células, hasta que uno las interioriza, las memoriza. Esta es de tal lugar, esta es de otro, de mama, esto viene de hígado, esto viene de próstata, porque las conoce bien.
Claro, yo ya tengo 33 años de patóloga, pero vamos, ustedes van a ser expertos mucho antes que lo que yo. ¿Por qué? Porque todos los días estudian, todos los días están interesados en su tema porque saben de la responsabilidad de ser médico. Acá no hay dinero, no hay tiempo. Solo interesa ser excelente en lo suyo. Ok, ahora sí, me despido con un besito. Que tengan una buena noche, jóvenes. ¿Aló? Igual, Adiós, doctor. Cuídese mucho. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Para mañana no se olviden, los católicos tenemos misa. Y en la misa deja de ser misa si no hemos comulgado. Es uno de los sacramentos más bellos. La reconciliación, que es la confesión, y luego recibir la comunión para los católicos. No estoy pidiendo que todos sean católicos. Simplemente les pido, si no creen en un Dios y son ateos, simplemente un comportamiento ético y digno. Y para los que sí creemos en Dios, en un Dios, ya llámese Jehová, llámese Alá, llámese Krishna, entonces seguir sus preceptos. Yo soy católica, no siempre fui, pero ahora convencida de que al estar cerca de mis sacramentos, que son la confesión, la comunión, el mismo matrimonio, me eleva, me hace tocar a Cristo mismo, me hace tocar a Dios con mis actos, llegando, intentando ser muy buena dentro de mi matrimonio. Ahora soy viuda, pero igualmente yo sigo comprometida con mi esposo hasta el día en que me reúna con él. Los quiero mucho, jóvenes, me despido. Hasta luego, doctorita. hasta luego. Nos vemos. Un beso grande.